aquí en su programa Nicaragua al Día, y hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante con relación a lo que es el diseño de Dios para las familias y cómo nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podemos seguir levantando nuestra voz para que el diseño de Dios se mantenga en nuestras naciones, pese a que vivimos tiempos diferentes donde hay muchas voces, pero nosotros sabemos pues lo que Dios ha hablado y ha establecido como su diseño original para las familias. Y bueno, coméntenos, pastor, este ha sido un tema que hemos visto últimamente en las noticias, que ha sido pues que creo que a todos, bueno, en algún momento sí nos que llegamos a creer que era casi como una ley. Ahora entendemos un poco que no. Sin embargo, por esta iniciativa es como un paso adelante dentro de la legislación que uno tiene pues que estar alerta y sobre todo orar y también saber ver cómo vamos a lidiar con situaciones que están pasando, que puedan llevar a que legislaciones se cambien del diseño original realmente que ha sido establecido para la familia. Sí, buenos días. Gracias, Rebeca, por tenernos en tu programa. Lo primero que yo quisiera decir, que para mí es importante, es establecer una plataforma donde nosotros no estamos con un rechazo o con un odio contra las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que yo considero que es el diseño de Dios. Y en eso yo he tratado en las oportunidades que se me ha dado, incluso pedir perdón, porque a veces hemos exteriorizado mal y hemos enviado el mensaje equivocado, y eso ha dado lugar a que muchas veces se nos considere como personas de odio o de rechazo. Y por eso han salido la frase, el amor no daña, tu odio sí, y vimos todas esas mantas. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que tener la humildad de reconocer que no hemos sabido manejar nuestro vocabulario y la forma de expresar lo que en nuestra fe es correcto. Y eso sería lo primero que me gustaría decir. Y a la vez entender que necesitamos capacitarnos en saber qué es lo que enfrenta una persona que tiene una preferencia sexual diferente. Y lo que yo he descubierto es que alguien que tiene una atracción al mismo sexo, lo primero que necesita saber es que no se le rechaza. Que no se le rechaza, que se le ama. Porque ellos sufren de ese rechazo. Entonces hay que amarlo. Coméntenos en esta situación, pastor, la parte como del diseño original que Dios ha hablado para la familia y cómo nosotros podemos dentro del país, ¿verdad?, estar orando, estar clamando y sea Dios dirigiéndonos en las diferentes decisiones que se miran a nivel internacional. Para mí es muy interesante cuando se trata de debatir de esto es desde qué plataforma lo hacemos. Y pudiéramos decir que la plataforma de la que vamos a conversar en este momento es desde nuestras creencias religiosas, de donde la Biblia es nuestra autoridad máxima. Entonces la Biblia deja muy claro, algunos querrán tergiversar las escrituras, algunos sacarán versículos fuera de contexto y tratarán de justificar un comportamiento que bíblicamente es claro, donde dice varón y hembra los creó, y que el matrimonio está instituido por un hombre y por una mujer, y que existe antes de cualquier institución, que el matrimonio no es una creación humana, sino que en su momento los países, los estados consideraron que la familia necesitaba ser protegida y lo instituyeron como una relación jurídica para proteger el desarrollo de una nación. Sin embargo, aquí es donde está mi preocupación, porque si vamos a hablar en el ámbito religioso, entonces tendríamos que agarrar las escrituras. Si vamos a discutir científicamente, están los hechos que han sido probados por la ciencia. Si vamos a hablar en un sentido lógico, entonces podemos razonar lógicamente. El asunto es cuando se deja al arbitrio de cada persona. Entonces, para mí es muy interesante. Hay una palabra que a mí me llama la atención, porque dice vivencia interna. Entonces, cada persona puede generar su propio mundo. Y dice, conforme siente. Entonces, la identidad de género lo que dice es esto. Género define género. Entonces, si tú dices, yo soy un hombre hoy, yo tendría que tratarte como un hombre. Y si tú dices mañana, yo soy una mujer,
yo tendría que tratarte como mujer. Lo cual yo puedo respetar tu vivencia interna, yo puedo respetar lo que tú sientes. El problema es que este movimiento tiene como objetivo obligarme a mí a creer una mentira que tú te estás creyendo, y si yo no la creo, entonces yo estoy violando tus derechos. Ahora, la Corte Suprema habla de esto, sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos, porque todo este movimiento es para proteger los derechos humanos de aquellos que quieren contraer matrimonio en el mismo sexo. Pero el tribunal más alto del mundo, que es el Tribunal de Estrasburgo, los 47 jueces votaron que no hay una violación, sino se les otorga el derecho al matrimonio igualitario. Entonces, la OEA dice una cosa, el otro dice otra cosa, pero ahí es donde vienen que habrán intereses políticos, habrán intereses económicos, habrán estrategias para dominar el mundo. Tiene que ver con toda una agenda que nos trasciende a nosotros, que está por debajo, y tiene intereses que ni siquiera creo que yo conozco en la totalidad. Qué interesante lo que decía, o sea, las diferentes agendas en diferentes instituciones que van haciendo presión, de unos por un lado, otros por otro. Todavía hay una instancia superior, como dicen, que está, como dicen, ahí, pues, pero hay presiones que están, como dicen, por dentro de agendas varias en otras estructuras, que están como esa agüita, ¿verdad? Que está queriendo hervir para provocar una explosión. Entonces, qué interesante es manejar la información correcta, estudiar bien para poder saber en qué instancia, o incluso para los intercesores que nos están viendo, el informarse, el leer, el estudiar para saber exactamente a qué instancia o qué dirección interceder es crucial. Sí, porque si yo estoy aquí en un ámbito cristiano, pero si yo estuviese con un científico, yo necesito manejar los elementos científicos, los elementos lógicos para poder debatir. El asunto es que si tú traes a alguien que promueve estos movimientos y le pones a un científico y el científico le demuestra que está equivocado, y le pones a un religioso y el religioso le demuestra que está equivocado, y lo llevas a un sentido lógico y le demuestra que lógicamente está equivocado, entonces él, ¿a qué apela? A los sentimientos, a las emociones, y ahí no hay discusión, porque si él se siente, ¿quién le puede decir que no se sienta? El asunto es que por lo menos deberíamos de tener la consideración con la humanidad. Eso es lo que yo siento, que hablamos de tolerancia, pero en realidad ellos son los que se están volviendo intolerantes, porque yo te puedo tolerar. Así es. O sea, yo te puedo respetar. Yo respeto tu opción. Yo respeto que tú decidas hacer con tu vida lo que tú quieras. El asunto es que la agenda para dónde va es no solamente yo quiero que se me respete, te voy a obligar a ti. Voy a obligar a tus hijos, voy a educar a tus hijos, voy a decirle a tus hijos en qué creer y en qué no creer, y voy a meterme en la educación, voy a meterme en el sistema de educación de los países, voy a meterme en la legislación de los países, voy a meterme en el cine, en las artes, en los negocios, voy a meterme en todos lados y no te voy a dejar más opción que tú hagas lo que yo digo. Entonces se vuelve un asunto ilógico, porque estás defendiendo el rechazo que se te ha hecho, la imposición que se te ha hecho, pero queriendo hacerlo y en una dimensión mayor. Y ahí es donde viene la pregunta tuya: ¿qué vamos a hacer como familia? ¿Sabes qué me gustaría decir en este momento? O sea, cuando uno mira Estados Unidos, no deja de ser una influencia para toda Latinoamérica en todos los aspectos. Así es. Y es parte de todo este movimiento que estamos hablando. Pero fíjate qué interesante, porque la iglesia de Estados Unidos cayó, se fue silenciada. Ahora, y esto yo voy a hablar cosas que pueden tocar sensibilidad. Pero escucha, Estados Unidos tiene una ley donde los pastores no pueden opinar de nada político. En el momento que un pastor opina de algo político, su iglesia, que está exenta de impuestos, se ve obligada a pagar impuestos. Entonces ahí viene la pregunta. O sea, la iglesia es la sal, y la sal preserva. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar nuestros hogares y promover en nuestros hogares los principios de la palabra de Dios, pero no podemos ser egoístas
Y yo venir y agarrar mi familia y decir, aunque el mundo se pierda, aunque el mundo se destruya, aunque el mundo se vaya por la borda y se vea acabado esta sociedad, mientras yo en mi casa, ¿verdad?, que es lo que decía José, yo en mi casa le serviremos al Señor. Yo creo que no, que la iglesia tiene que estar ahí y que la iglesia no puede comprometer su voz profética por plata, por tener un discurso políticamente correcto, sino que si la iglesia no habla, si la iglesia calla, entonces ¿para qué estamos? Si estamos para preservar. Y la otra cosa es esta, que no nos equivoquemos. Este movimiento está dirigido por minorías. La mayoría no está a favor. Lo que pasa es que la mayoría ha callado. Sí. Y cuando la mayoría calla, entonces la minoría logra su agenda. Y ahí, a mi parecer, una vez más, que el Señor nos ayude, porque si tú me preguntas a mí si yo lo sé todo, no lo sé. ¿Por qué tanto movimiento legal en contra de la iglesia del Señor? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué vemos en países como Uruguay, Bolivia y todo, están tratando de reprimir a la iglesia? Están tratando de generar una plataforma jurídica para impedir que la iglesia haga algo que yo quisiera que me dijeran qué de lo que hacemos como una iglesia es nocivo, qué produce un daño. No, o sea, cuando vos valorás el trabajo de la iglesia, lo que hace socialmente, lo que hace para ayudar a los adictos a diferentes adicciones, para sacar a pandilleros, para servir a los que están en la cárcel. Cuando vos mirás la obra de la iglesia, ¿quién se atreve a decir que la iglesia está causándole un daño a la sociedad? Sin embargo, está siendo reprimida en toda Latinoamérica, en Europa. Vemos que hay algo, y no es otra cosa más que un movimiento anticristo, ¿verdad? Que quiere destruir los valores. Y que nosotros lo que estamos diciendo es esto: cada quien es libre de optar y decidir por sí mismo. Nosotros predicamos, el que tenga oídos que oiga. Entonces, cuando tú preguntas qué hacer con la familia, yo creo que el Señor nos está trayendo a un tiempo como iglesia donde lo verdadero va a salir a luz y lo falso va a salir a luz. Así es. O sea, la Biblia nos hablaba de que hay que el trigo y la cizaña tenían que crecer juntos, porque era peligroso que en algún momento por quitar la cizaña también quitaras el trigo. En realidad lo que está ocurriendo en estos tiempos es que lo verdadero va a ser más visible y lo falso va a ser más visible. Entonces, yo como padre, hoy en día necesito vivir lo verdadero en mi casa. Yo estaba hablando con unas parejas y les decía, mira, el asunto de lo que vemos en el desarrollo de nuestros hijos es lo que ellos vieron en la casa. Lo que va a preservar a mi familia es el comportamiento que yo tenga en el secreto y lo que ellos vean en la casa. Entonces, a veces conocemos mucha Biblia, pero como decía una canción de mis tiempos de Vico, sí, tiene mucha lírica, pero le falta mucha práctica. Entonces, la iglesia está siendo llevada a una practicidad que no, de ineludible cumplimiento, porque si no el mensaje tiene que ser manifestado y mostrado. En este tiempo donde las familias se deterioran, nosotros tenemos que mostrar que el diseño de Dios, cuando se aplica, sí funciona. Creo que todos el día de hoy salimos con una carga, ¿verdad? Esta carga por seguir orando, seguir clamando por nuestras naciones, por nuestras familias, y que es reforzar la familia en ayuno, intercesión, en ese modelo, pero también como intercesores estar al tanto, pendientes y hacer escuchar esa voz que Dios nos ha dado a todos.